Eh, es lo mejor que ya tengo abierta una ventana, la puerta. Eh, Muy bien, bienvenidos. Hoy es 14 de julio de 2022. Hoy se celebra no sé cuántos, 200 y pico de años de la Revolución Francesa. Y hoy nos convoca en este espacio que llamamos Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Muy bienvenidos todos quienes están ya conectados. Albeiro, Carlos Mauricio, espero que estés mejor y más restablecido de salud. Héctor David, Joan Steven, José Rico, Luis Fernando, un saludo muy especial. Qué devoción, qué bueno tenerte aquí de nuevo. Marcela, Marco Guevara, Marina, Diana Osorio, Tabara Landauro y otros que se van conectando. Eh, Démosles un espacio para que vayan conectándose las personas. Mi nombre, para quienes no tengo la fortuna de conocer, es Carlos Eduardo Vanegas. Soy el director gerente de conocimiento de Zona Segura. Y este espacio lo hemos pensado desde marzo de 2020 para unirnos. Esto va a ser recurrente para todos los que ya han venido a este espacio, pero para los nuevos hay que darles la bienvenida. Este es un espacio que hemos diseñado en Zona Segura desde marzo de 2020, cuando un virus nos puso en jaque a todos y nos hizo pensar en que debíamos crear una comunidad de conocimiento donde podíamos apoyarnos, encontrar soluciones, hablar, conversar y compartir sobre temas de gestión de riesgos, continuidad de negocio, gestión de oportunidades, gestión de crisis y cumplimiento, gobierno corporativo. Y que a lo largo de todo Iberoamérica, desde España hasta la Tierra del Fuego, pudiéramos conversar, no recibir una clase, sino conversar. Conversar sobre los temas que nos interesan y tener la oportunidad de encontrarnos para que ustedes cada 8 días, los jueves a las 5 de la tarde,
tengan la oportunidad de encontrarse con una persona, amigo de la casa, de Zona Segura, una persona experta cada uno en su tema y puedan compartir, opinar, preguntar, disentir, porque es importante el disenso, aportar experiencias y enriquecer este espacio de conocimiento que hemos llamado Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Hoy tenemos de invitado, que no lo veo en la pantalla todavía con la cámara encendida, a Diego Andrés Trujillo García. Diego Andrés, ¿no tienes el micrófono Tengo apagado, la cámara yo tengo también? yo tengo la cámara encendida, ¿no se está viendo? No, Espérate un segundo entonces. no la tienes encendida. Eh, Vamos a conversar hoy sobre el tercer episodio de esta serie que hemos, mientras encuentras la cámara, eh, que hemos diseñado especialmente para ustedes. Siempre nos hemos preguntado cómo hacer gestión de riesgos, cómo hablar de control, cómo hablar de auditoría, cómo hacer planes de mejora, cómo la matriz de riesgos nos ayuda, que el riesgo inherente, que el riesgo controlado, que los seguros, que bueno, son temas que hemos tocado en este espacio. Pero hace un mes algunas personas nos hicieron una observación. Carlos, ¿por qué no hablamos de contexto? ¿Por qué la gente habla siempre, ahí sí, ya estás, Diego, por qué la gente siempre habla de gestión de riesgos, pero no vemos el problema aguas arriba, que es cómo armar un contexto para poder llegar a hacer la evaluación de riesgos? Y nos pusimos ese reto, y ese reto lo hemos compartido con varios profesionales, entre ellos este gran amigo a quien respeto y admiro muchísimo, que es abogado, especializado en, bueno, tiene 3 maestrías nomás, pobrecito, él ha estudiado un poquito. Este abogado, que se llama Diego Andrés Trujillo, eh, tiene una facilidad de palabra como pocos y un conocimiento y es súper estudioso sobre el tema. Y entonces dentro de este escenario que llamamos eh, análisis de perspectivas para la gestión de riesgos, que empezamos hace 20 días hablando de contexto político, hace 8 días hablando de contexto económico. Hoy vamos a hablar sobre contexto normativo y gestión de riesgos. Les tengo 2 noticias antes de que sigamos. La primera es que ya llegamos, ya Aplus, el ente certificador ONAC, ya nos dijo, listo, vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer el examen a finales de agosto, que es un ejercicio sobre análisis de contexto. Quien asista a todos los conversatorios, a todos de aquí para abajo, pues, y presente el examen, va a poder tener una certificación de zona segura de asistencia a esta serie, o se va a poder certificar ONAC con A+ en análisis de contexto y ya me dijeron que ese certificado con A+ cuesta $80. Perdón, $70, $70, que soy impreciso en la cifra. Para que lo sepan, o sea, es posible que se pueda participar en esa certificación. Lo que sí es importante es que sepan que hasta hoy, hasta el conversatorio de hoy, los vamos a dejar abiertos en YouTube. En el blog ustedes van a poder incluso decirle a coequiperos de ustedes, véase el capítulo 1 que es análisis de contexto político, el capítulo 2 que es análisis de contexto económico, y van a poder ver el análisis de contexto normativo, que es el que nos va a presentar, vamos a conversar hoy con Diego. De aquí para abajo, todos los análisis de contexto que hagamos, las sesiones, van a ser sesiones cerradas y solamente las van a poder ver quienes se inscriban. Ahí está en el chat. En el chat les pasé les voy a volver a pasar el enlace. Quienes se registren en ese formulario que les acabo de pasar en el chat. Es un formulario de Google Forms en donde dejan sus datos y esas son las personas
las que participaron en el primero, en el segundo y en este conversatorio, quienes van a poder acceder a esa certificación. Entonces, si tienen algún coequipero, algún amigo, algún colega, algún cliente que quiera obtener esa certificación, ya saben que la tarea es ver el primero, que es de análisis de contexto político, el de contexto económico con Hernán Avendaño, que fue hace 8 días, y el de hoy. Y van a seguir participando en el resto de los conversatorios para poder acceder al examen, que es un taller de análisis de contexto. Bueno, esa es la primera noticia. La segunda noticia es que tenemos un conversatorio muy pensado, ¿cierto, Diego? Muy pensado. Dijimos, vamos a hablar sobre, es que hablar del mundo del derecho es una cosa, eso es un universo. Para quienes nos gusta el derecho, yo no soy abogado, muchos de ustedes lo saben, pero que soy un apasionado por los temas del derecho y de la normatividad, este conversatorio es una delicia. Pero, por favor, Albeiro, Carlos Mauricio, Enrique Baldovino, Héctor, Javier Antonio, Joan Steven, José Rico, todos los que se vayan conectando, por favor, aprovechen este talento que se llama Diego Andrés Trujillo García. Él es el CEO de un estudio jurídico que se llama Parsu Legal y tiene una experiencia grandísima en derecho corporativo, en derecho empresarial y en derecho comercial. Cada uno de esos tiene una maestría. Es abogado, eres abogado de la Universidad Libre de Pereira, ¿cierto? Y estudiaste en Europa, en Poitiers, ¿cierto? En la Universidad de Poitiers, en Francia, y tienes unas maestrías en Javeriana, Sí, señor, así es. en Sí. Javeriana. Entonces, bueno, nada, vamos a empezar esta conversación. Yo te, como dijimos en nuestros primeros preparatorios para esto, yo le decía a Diego, ¿por qué el marco regulatorio hace parte de un análisis de contexto? Una pregunta que le he hecho a todos quienes han participado como mis interlocutores en esta serie. ¿Por qué ese marco regulatorio hace parte de un análisis de contexto? Bueno, buenas tardes, Carlos, y a todos los asistentes. Agradecerte por la invitación. Me excusas de pronto si se escucha un ruido como encerrado, pero digamos que la oficina, estoy en este momento con unos vecinos que están haciendo un poco de ruido de obra, entonces me toca cerrar la ventana y por eso se oye así. Bueno, y extendiéndoles las buenas tardes y pues lógicamente agradeciéndote la invitación y a Zona Segura por brindarnos este espacio, que es un espacio que disfruto mucho y es un espacio que venimos siguiendo como con cierta recurrencia porque pues apasionados del riesgo somos y en materia legal pues tenemos un rol que es importante. Digamos que eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. Nosotros tenemos que empezar diciendo, pues que cuando tú me haces esa pregunta, estamos como jugando con dos conceptos. De pronto, hay veces no nos gusta meternos como tanto en las partes conceptuales, técnicas y esa cuestión, pero creo que para arrancar es importante entender básicamente una definición que, por ejemplo, García Márquez, que es un autor que nosotros respetamos y acudimos a él mucho en Colombia, en nuestras clases de introducción al derecho, creo que si aquí hay abogados, pues creo que seguramente lo habrán escuchado. Es una definición muy simple de la norma, porque si hablas de marco regulatorio, hablas de una regulación y pues primariamente al menos la regulación es un sistema normativo. La norma como tal es una regla de comportamiento que impone unos deberes o que confiere unos derechos. Normalmente si nos vamos a los cursos tradicionales de la facultad vemos que hay normas imperativas, hay normas dispositivas, hay normas marco. Digamos que para los efectos prácticos las que más nos interesan son esas, especialmente las imperativas, porque en el marco normativo, digamos, nos obligan a cumplir con ciertos parámetros regulatorios y las dispositivas, pues las que nos dan unos parámetros que nosotros como particulares pactamos dentro de ese marco como de unos mínimos, pero ya depende del acuerdo de las voluntades
ajustarnos de una u otra manera. Entonces, cuando hablamos de marco regulatorio, tenemos que tener muy en cuenta eso, que estamos cumpliendo normas dispositivas o normas imperativas. De eso, pues ya ahorita les explico por qué tiene que ver con el tema de la gestión de riesgo. Y el análisis de contexto, pues una definición de la Real Academia Básica dice que es el entorno físico o de situación desde una perspectiva política, histórica, cultural o de cualquier otra índole desde la cual se analiza cierto hecho determinado. Entonces, ¿por qué ese marco regulatorio hace parte del análisis de contexto? Básicamente, pues porque el contexto, así como es dinámico y cambiante, por ejemplo, estamos en un mundo cada vez más con menos fronteras, que nos permite acceso a recursos tecnológicos, pues eso siempre va a tener una repercusión regulatoria. Y también, pues eso es de las normas imperativas y es de las dispositivas, pues va a tener que establecer el legislador cuáles son las normas mínimas, pues en las cuales nos vamos a mover nosotros o los operadores jurídicos, o sea, los usuarios de las normas que nos permiten negociar, interactuar con los demás, tener nuestros comportamientos en un marco, o pues básicamente que nos dicen, como dice García Imáinez, cuál es el comportamiento que se espera de nosotros como actores sociales. Entonces, en ese paralelo, uno se tiene que ubicar y claro, uno tiene que estar como, digamos, analista o gestor de riesgos legales, tiene que establecer muy bien el contexto y entender muy bien. La perspectiva tiene que ser muy amplia. La invitación sobre todo a los juristas que me acompañan de pronto en el público es esa. Pues el mundo es cambiante, es dinámico. No solo, por ejemplo, en cuanto a lo que todos conocemos, la tecnología. Para dar un ejemplo, el flujo de información tiene que ver con el tema de los datos personales, con la seguridad de la información. Eso ya tiene unos parámetros normativos. Por ejemplo, tiene que ver con el tema de la propiedad intelectual. Claro, porque en la medida en que fluye, la información se hace más fácil, por ejemplo, copiar derechos, digamos, que le pertenecen a personas que están en otros países, bien sea derechos de autor o bien sea propiedad industrial. Y también, pues, temas de consumidor electrónico, por ejemplo, que con la facilidad de la tecnología nos permite también tener unos retos importantes porque pues tenemos que respetar unos derechos de cuando la gente nos compra a nuestras empresas por internet. Entonces, el legislador casi siempre tiende como a interactuar con esos fenómenos de manera como de respuesta reaccionaria. Siempre existe la tendencia de que el legislador va atrás de los negocios. Eso es, digamos, más que evidente y detrás de las tecnologías y los avances también, pero no siempre es así. No siempre es así y ahorita vamos a cerrar con unos ejemplos en los cuales la avanzada en la normativa, por el contrario, va abriendo oportunidades de negocio. Entonces, el marco regulatorio hace parte lógicamente del análisis de contexto porque también supone unos retos. Es decir, los retos, ¿cuáles son básicamente? El asesor legal tiene que tener como asesor de derecho de empresa, tú ahorita hablabas de los estudios y las formaciones, yo, digamos, me digo magíster por título en Derecho Empresarial. Todavía no sé qué es eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mundo empresarial, y ustedes lo saben muy bien, es un mundo sin fin. Tú puedes tener hoy empresas en el sector de las comunicaciones y tienes un marco regulatorio específico. Y mañana tienes otro que tiene que ver con construcción. Entonces, digamos que ser especialista en derecho empresarial es tener el reto constante de formarse y del área jurídica de tu empresa tú tienes dos formas de administrarla. O delegas esa administración en un tercero que esté, digamos, en ese contacto y asuma el desafío de, digamos, de nutrirse de ese contexto y entender tu negocio, o lo que hacen muchas empresas es pues formar su abogado, su departamento jurídico, porque él está cada vez más enfocado y especializado en ese sector. Entonces, el contexto se vuelve importante porque, por ejemplo,
ahorita recién tenemos la incorporación ya en la normatividad colombiana, hablemos pues de la norma colombiana que es la que más manejamos y pues donde estamos ubicados. A razón del COVID, el gobierno nacional expidió un decreto, el decreto 806 del 2020. Ya la semana antepasada salió la ley 2213 que ya vuelve normativa permanente el acceso y el manejo, digamos, de los expedientes digitales en la jurisdicción ordinaria. Es decir, ya nosotros no vamos a tener casi que ir a los tribunales para litigar digamos, de forma presencial. Eso, por ejemplo, a nivel probatorio, que es algo que nosotros tenemos que manejar muy bien en las empresas, es un reto muy grande. Porque, por ejemplo, si antes nosotros teníamos las pruebas en físico, ahorita es muy fácil alterar una prueba, digamos, en temas digitales, pero también hay veces, hay brechas en nuestra información, en nuestras bases de datos que permiten que eso sea permeado por ciberataques. Entonces, ¿hasta dónde podemos conservar ese material probatorio que es el insumo que nosotros como litigantes vamos a tener el día de mañana cuando de pronto el empresario tenga que ir a los tribunales a reclamar un evento pues de incumplimiento o a reclamar pues acceso a la justicia para que se le resuelva? Entonces, digamos que vamos moviéndonos en un sistema que cambia, en un contexto que cambia, en un mundo que cada vez tiene menos fronteras y sin duda las fuentes normativas, digamos que también tienen unos cambios sustanciales. Yo, por ejemplo, hago mucho énfasis en esto porque es algo que tenemos que tener todos en cuenta. Nosotros, en lo tradicional, concebimos un esquema de una dinámica de fuentes, y perdón que ahí me meto un poquito en la teoría del derecho, es un esquema piramidal, es decir, en la cúspide de la pirámide se encuentra, por ejemplo, una norma fundante. Eso es una teoría de Hans Kelsen, que es un teórico del derecho del cual se irradia casi toda la filosofía del derecho a nivel mundial. Entonces, esa cúspide de la pirámide supone el máximo referente de todas las normas que se encuentran en los niveles inferiores. Entonces, imagínense una pirámide seccionada en niveles donde cada nivel inferior, por ejemplo, debajo de la Constitución están las leyes expedidas por el Congreso, debajo de las leyes estarán los acuerdos, debajo de los acuerdos estarán, digamos, ya las normas de soft law, están, por ejemplo, la jurisprudencia. Eso ha venido implosionando, ese esquema, digamos, de ver el sistema de fuentes del derecho desde ese punto de vista monolítico y estático y jerarquizado sobre todo. Eso está, digamos, implosionando porque cada vez más con la globalización la tendencia es que entren varias pirámides en conflicto. Me explico. En Ecuador tendrán una pirámide, en Perú tendrán otra, ¿sí? Y en Colombia tenemos otra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son sistemas jurídicos y sistemas de referente normativo distintos. ¿Qué pasa? Con la interconexión, digamos, de los actores mundiales del comercio, de la política, de la cultura, con las comunicaciones inmediatas como esta que nos permite vernos a distancia, pues claro, esas fuentes normativas ya no tienen un referente único en la cúspide, que es una constitución. Ahora lo que se habla es de que hay una red interconectada que no tiene como mucha jerarquía definida y por eso algunos autores llaman que es este es el libro, digamos, que ahora más o menos es como un referente que yo utilizo mucho que se llama De la pirámide a la red. Es una tesis doctoral de unos belgas y me gusta mucho la propuesta de ellos porque explican cómo esa dinámica de fuentes ha implosionado y cómo se le sustituye, por ejemplo, fuentes normativas que son de orígenes transnacionales e incluso anacionales. Un caso concreto, ISO, que acá todos estamos familiarizados. ISO no proviene de ningún ente gubernamental, es un ente, digamos, que tiene características de orígenes privados, que se ha consolidado como una entidad, digamos, de certificación de calidad
pero no tiene una, digamos que los miembros de ISO, no sé muy bien la verdad y lo confieso, cómo es el mecanismo de elección, por ejemplo, de la junta o del no sé, o de los Los miembros comités de ISO, técnicos, sí. pero pues no es por lo menos son cargos de elección popular. Entonces, si finalmente esas ISO nos están estableciendo a nosotros parámetros en seguridad y en salud en el trabajo, SAGRILAB, programas de transparencia y ética y en general gestión de riesgo, pues mira que la fuente normativa ya no es derivada del constituyente primario, o sea, ya no viene de ningún legislador, sino que son entidades supranacionales. Lo mismo con COSO, lo mismo con, bueno, hay algunas directrices que sí son normativas en esos sistemas, pero que finalmente nos terminan sirviendo de referente. Por ejemplo, el Bribery Act en temas de corrupción en Estados Unidos o los temas de lavado en Europa, que también son directivas de la Unión Europea. Entonces estamos en un sistema que se vuelve como multidimensional y eso hace que entender el contexto normativo y el marco se complejice. La importancia y el reto de nosotros consiste pues para responder la pregunta, en uno, entender el marco regulatorio, cómo es la dinámica. Por eso me tomé el tiempo como de hacer esa exposición un poco teórica para que entendamos realmente que estamos ante unas fuentes y una calidad, una naturaleza de normas distintas. Y también, pues el reto es identificar qué de todo ese universo normativo, porque tú puedes hacer un normograma lo más completo que quieras, pero jamás vas a incluir todas las normas que te vinculan. Entonces, ¿cómo elegir cuáles de esas leyes de nuestro ecosistema normativo van a ser relevantes para hacer una debida gestión del riesgo legal? Diego, yo recuerdo que en los primeros, o sea, cuando empezábamos a hablar de gestión de riesgos por allá en el 2004, eso, sí, eso ya va a ser 20 años, los australianos y los neozelandeses eh, planteaban en su norma original, la que le dio vida a todo esto que hoy conocemos como ISO 31000, planteaban que un riesgo intrínseco de la gestión de riesgos era dejar de gestionar un riesgo. O sea que debía uno hacer un ejercicio exhaustivo para poder conocer e identificar todos los riesgos de una organización y en esa labor exhaustiva, pues que no se quedara nada, al menos identificado, para poder finalmente decidir si lo trato o no lo trato. Más es un tema de tratamiento que un tema de identificación. Y eso lo entendemos. Pero ahora tú nos dices, claro, hay pirámides. Si yo tengo comercio con República Dominicana y con Perú, eh, tengo tres retos. Entonces, ya no es el mío solo, sino mi entorno regulatorio se extiende a donde yo tenga mi operación. Pero yo te hago una pregunta muy a raíz de lo que acabas de decir. Eh, Temas como lo acaban de pasar, de hecho, me escriben y yo se las paso. Ya el Ministerio de Transporte en Colombia mm, reglamentó el Plan Estratégico de Seguridad Vial, que eso estuvo como una cosa ahí que como que sí, que había que hacerlo, pero no había que hacerlo, no sé qué, pero ya hay una metodología reglamentada, incorporada dentro de los decretos reglamentarios del Ministerio de Transporte, de cómo hacer y qué debe contener y cuáles son los requisitos mínimos básicos y cómo debe operar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Y eso, a lo que tú decías ahora, eso es ir la norma adelante del problema. No la norma después para resolver el problema, sino ir la norma delante del problema. El problema siempre ha sido la movilidad y siempre ha sido la responsabilidad que tenemos con las flotas de vehículos o la movilidad de nuestras empresas. Pero aquí todo el mundo nadie tenía eso como un plan. Pero la OCDE, ojo, la OCDE
es lo pannacional que hablabas ahorita, la OCDE, y nosotros, Colombia, Perú, República Dominicana, que es básicamente las personas que estoy viendo aquí conectadas, bueno, México también, somos países que estamos intentando alcanzar estándares de OCDE. Entonces, para poder asumir ese reto de ser países OCDE, tenemos que cumplir unos requisitos mínimos de ese organismo internacional. Y entonces el Plan Estratégico de Seguridad Vial ahora ya es una norma incorporada en la ley y la metodología también. Eso es lo que tú nos estás queriendo decir. Esto es la ley antes de y no después de. Claro, es que precisamente esa pertenencia a ciertas bloques, porque ahorita, digamos, hemos visto con mayor o menor éxito la dinámica de bloques supranacionales, Unión Europea, Mercosur, los países asiáticos, los del CAN, que digamos, por eso digo con mayor o menor éxito, se han venido imponiendo como unas tendencias en la geopolítica. Pues para tú pertenecer a esos clubes de élite tienes que cumplir con unos requisitos normativos. Entonces, cuando a ti como Estado te vienen a decir entidades como la OCDE, por ejemplo, implemente estos planes de seguridad vial y de transporte, pues te están obligando a ir más allá de tus mismas necesidades a veces. Es decir, a veces de pronto o tu misma conocimiento, digamos, actual o tu misma capacidad y eso te lleva a sobredimensionar, digamos, digamos, tu apetito de normativizar algunas cosas que antes o no veías o no considerabas esenciales. Eso ocurrió, por ejemplo, también con el tema del SAGRILAF. Eso también ocurrió con el tema de las sanciones administrativas o también ha servido para que en otros países, por ejemplo, hayan extendido el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque, por ejemplo, en la OCDE, uno de los requisitos que hay es implementar unos esquemas sancionatorios enfocados en personas jurídicas y ya no solo personas naturales, cuando hay, digamos, temas por competencia, prácticas restrictivas a la competencia, tema de lavado de activos, tema de soborno transnacional y corrupción. Entonces, eso es lo que nosotros nos ha obligado a implementar todos esos sistemas y pues eso va como en una reacción en cadena, viene como de esa red supranacional, digámoslo así. Nosotros como Estado queremos pertenecer y llenar unas expectativas de llamémosle un club selecto, que podría ser la OCDE, ¿sí? Y pues tenemos que cumplir con unos estándares. Por ejemplo, en el tema SAGRILAB, ¿de dónde vienen las valoraciones del estado en que está la normativa en materia SAGRILAB? Del GAFI, ¿cierto? El Entonces, por Gafi. ejemplo, el GAFI también es una entidad supranacional de esa naturaleza. Entonces, en la medida en que nos impulsan y nos jalonan a cumplir con unos estándares normativos de países del primer mundo, pues nosotros la idea es que vayamos tratando de avanzar un poco más en nuestras dinámicas empresariales y en nuestras dinámicas de la cotidianidad, como es el caso del tema de la seguridad vial. Entonces, por Eh, supuesto, es relevante. una cosa que entiendo por la relación vinculante o cercana que tenemos con los españoles, con el gobierno español o con los españoles, a diferencia de países en América Latina, mm, por ejemplo en España, la seguridad y la salud en el trabajo son un derecho fundamental constitucional, así como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho al transporte, el derecho a la salud. Es el derecho a la seguridad y la salud en el trabajo es un derecho fundamental constitutivo. Y entonces, allá, si yo empresa, pues, y eso ha obligado, por cierto, a que las empresas en España específicamente, o bueno, en Europa, sean muy exigentes en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros aquí apenas estamos desde el 2000, desde el 90
5, que salió la 1294, que salió la 1295, que obligaba a las empresas de X número de empleados para arriba a tener sistemas de seguridad y salud en el trabajo, pero que ahora en el 2014 y ahora en el 2018 nos dijeron, no, 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 es que es todo el mundo y todo el mundo a rajatabla. Eso es poner a tono las organizaciones con el tema del derecho. Ahora, ¿cómo hacer? Ah, bueno, tenemos, no, ya, aquí ya han empezado las preguntas, entonces aquí ya empiezo a desaparecer yo, qué bueno. Albeiro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos. Diego, gracias por este espacio. No, quería hacer una colación, Carlos, y es que la OIT en la última reunión en Ginebra definió a nivel de los países miembros que la seguridad y salud en el trabajo debería ser tratada como un derecho fundamental. Ahora lo que falta es que Colombia adopte oficialmente esa directriz de la OIT y ya lo regule como derecho fundamental. Digamos que es uno de los avances que se ha venido trabajando en los últimos años, aunque esto es un esfuerzo de más de 20. Pero ya por lo menos ahí tenemos una directriz de una entidad internacional que va a permitir adoptarlo como tal en Colombia. Pero entonces ahí viene el reto de lo que yo le iba a preguntar a Diego, gracias Albeiro, el reto de lo de la responsabilidad civil, de la responsabilidad penal de persona jurídica, porque ahí es la empresa la que le dice al trabajador, haga esto, y si no le entrega las condiciones de seguridad y de salud en el trabajo para que haga eso, y a ese man, a esa persona, hombre o mujer, le pase algo, entonces ahí ya el que tiene una responsabilidad penal, entre comillas, esa sí ya no es de superintendencias. Claro, O cómo lo claro. ves? Yo lo veo, digamos, de la siguiente manera. Lo que pasa es que la dogmática penal, o sea, digamos, la teoría jurídica que orienta la normatividad penal viene del derecho alemán y español también, por rebote. ¿Qué pasa? Esa teoría es de corte antropocéntrico, es decir, tiene todos sus conceptos y todas sus mecánicas están basadas en nociones como juicio de valor, ética, conciencia, capacidad, dolo, ¿cierto? Que es la conciencia y la intención de actuar en perjuicio de alguien causándole un delito. Entonces, al momento de tú tratar de incorporar ese tipo de responsabilidad a un ente ficticio, un ente jurídico que es una empresa, mayoritariamente pues las empresas son sociedades mercantiles y por ende entes ficticios, pues difícilmente tú puedes adaptar esos esquemas teóricos a la empresa y por ende no puedes imputarle una responsabilidad penal. Esa es como el paradigma que ha regido mucho de vieja data en sistemas como el colombiano y casi todos los derivados del derecho, del civil law, del derecho continental francés, alemán, todos esos países, pues por ende los latinoamericanos. Entonces hemos tenido que ubicar un medio efectivo para sancionar a esos entes. Y pues el medio efectivo, ¿cuál es? El derecho administrativo sancionador. Léase, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, que las sanciones por vulnerar esos derechos que ya como lo decía el doctor Albeiro, adquieren un carácter, digamos, fundamental, que es el tema de la seguridad del trabajo, pero acá, por ejemplo, se utiliza la sanción vía Ministerio del Trabajo, que es una sanción de corte administrativo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, el régimen de responsabilidad en el derecho administrativo y no penal, es un derecho que permite una imputación de responsabilidad, valga la redundancia, sin necesidad de recurrir a la capacidad de la persona, es decir, no tienes que identificar un grado de culpa ni un grado de dolo. Entonces, cuando haces uso de ese derecho administrativo, pues te casa perfectamente con la necesidad de la OCDE, que la OCDE te impone de responsabilizar a los entes jurídicos. Entonces, por eso es que hablar acá de responsabilizar penalmente a las empresas todavía es un paradigma, lo cual no es el caso ya
en estados referentes para nosotros como España, como Francia, como en Alemania sí no lo han cambiado, pero en Latinoamérica ya estamos dando el paso a Argentina, Perú, creo que Ecuador, no estoy seguro de la lista cómo está actualmente, pero sé que muchos países están dando el paso a responsabilizar penalmente al ente jurídico, a la empresa. Hablando de todo un poquito, tiene la mano levantada Jorge Loza, Jorge Bernard Loza Reyes desde Perú. Jorge. Hola, buenas tardes. Me queda nuevamente la gran interrogante. Siendo los derechos humanos derechos fundamentales de la persona, siendo la vida humana un derecho fundamental que debe caer en todo individuo en el país que sea, y siendo esto lo que persigue, por ejemplo, la norma 45.000, anteriormente la OSAS 18.000, ¿por qué es difícil que lo entiendan las organizaciones jurídicas? ¿Por qué no lo meten dentro de su core de conciencia para que realmente con ello se garantice la calidad no solamente del servicio y el producto, sino también del activo más importante? Por ahí va mi pregunta. Pero Jorge, a propósito de tu intervención, y tú que estás en Perú, ustedes tienen, por ejemplo, aunque esta no es una charla sobre derecho laboral, pero hablen, ustedes tienen una superintendencia de fiscalización laboral, una SUNAFIL. SUNAFIL. Y esa SUNAFIL hoy es un ente que tiene dientes para sancionar a quien hoy no cumple el marco regulatorio. Es correcto. Sí, y la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo y su regulación, obliga al sector público y al sector privado a que cumplan, mantener por un lado el sistema y cumplir las pautas. Sin embargo, y acá viene por eso mi pregunta, Eva, porque a veces el asesor jurídico de las entidades, tanto públicas y privadas, le encuentra ese condicionante que deja libre y no se acepta, no se asume la responsabilidad, y por otro lado tampoco se cuantifica lo que esto va a representar en caso de que se presente la accidentalidad. Por eso decía, ¿cómo hacer entender para girar y ver que esta norma transnacional o supranacional que viene desde la OIT y que viene desde el sentido común de los derechos humanos debe ser asimilada por la entidad, sea privada o pública? Muchas gracias, Jorge. Diego. Ahora le damos paso a Albeiro. Yo tengo como varias opiniones al respecto. El por qué, pues me gustaría mucho saberlo, pero tampoco entiendo muy bien el por qué. Tratando de establecer las causas que son, pues básicamente que estamos en un mundo corporativo cuya tendencia, por lo menos lo que ha primado hasta el momento, ha sido de darle prioridad a la maximización, digamos, de los rendimientos. Poco, digamos, o tangencialmente se ha tratado el tema de la protección del recurso humano, aunque es verdad que eso está en proceso de reevaluación por la importancia que ha adquirido, digamos, la protección del capital humano, y eso, digamos, pasa por hacer precisamente una debida gestión del riesgo legal que supone, pero no simplemente, pues, que supone, por ejemplo, la cadencia de un accidente laboral, como lo menciona Jorge, perdón, que no había visto bien el nombre de la persona que intervino. Entonces, yo pienso que es generar un incentivo más que generar una coerción. Yo pienso que en la medida en que para las empresas resulte más benéfico gestionar el riesgo desde la vía del incentivo y menos tenga que ser un cumplimiento desde la vía de la imposición, va a ser, digamos, un factor que se interiorice de forma más armónica. ¿Por qué? Por un razonamiento muy sencillo, y permítanme, pues, la caricatura, pero si ustedes recuerdan cuando ustedes estaban, digamos, todos estábamos pequeños, que uno le decían, no haga esto, o tiene que hacer esto, uno lo hacía de mala gana, lo hacía por cumplir, pero no lo hacía vocacionalmente. Y eso es lo que yo pienso que infortunadamente viene ocurriendo con todos los sistemas de gestión de riesgo.
nos los obligan a implementar, pero no nos generan los incentivos suficientes más que evitar la sanción. Entonces, pues ya tocaría articular y pensar en unas políticas públicas adecuadas para generar un incentivo. No sé yo si pase por el incentivo tributario, que se ha intentado hacer, digamos, algunos incentivos, otorgar algunos incentivos, por ejemplo, para estimular las donaciones, la responsabilidad social empresarial, el tema medioambiental, vía incentivos tributarios, lo cual no es el ideal y lo reconozco, pero es que estamos en una dinámica corporativa que exige que usted vea, digamos, reflejados sus beneficios y sus recursos en unos mayores rendimientos. Y pues para nadie es un secreto que implementar sistema de gestión en el trabajo y seguridad implica un gasto enorme. Y claro, estás cuidando tu capital humano, pero a la vez eso no le gusta a la dirección porque para ellos es un costo alto. Entonces lo que yo pienso es que la dinámica, en vez de implementarse vía obligatoriedad y sanción, es como si no me cumple sanción, más bien la invitación sería cúmpleme que yo te voy a dar este beneficio. Y vamos a la lógica, digamos, racional de todo ser humano, que es, pues, que es más conveniente dar estímulos que generar represiones. Eso es mi punto de vista. Yo insisto en esa frase, yo amo esa frase del profesor Antanas Mocus, que para quienes están en el extranjero es un personaje de la política colombiana, pero que es matemático, una persona muy reputada, profesor de matemáticas puras y ex rector de la Universidad Nacional, pero que es un pedagogo, un poco incomprendido, pero un pedagogo maravilloso. Y él decía que al final en las leyes debería decir comuníquese, dice comuníquese y cúmplase. Dice que debería decir comuníquese, entiéndase y cúmplase. Porque es que el que entiende la ley no es para el de Ruana, sino para el que sabe leer. Para el que sabe leer. Y las oportunidades de la ley son muy bonitas. Y yo quiero llamar la atención alrededor de temas como, por ejemplo, esta terrible tragedia, aunque no murieron sino 2 personas, gracias a Dios, pudieron haber muerto más, en el deslave, en esa avenida Torrencial y ese deslave que hubo en el sur del Valle de la Aburrá y en Medellín, en Colombia, donde media montaña se vino. Y entonces vuelven y aparecen las voces que dicen, pero es que sí tenían un programa de gestión de riesgos de entidades públicas y privadas. Y tal vez ese es de toda la legislación que hay en riesgos en Colombia, específicamente, esa es la más bonita de todas, porque no tiene un órgano que la supervise. Le dice, hágalo por conciencia. Hágalo por conciencia, pero esa conciencia se va a volver, va a tener una tendencia de vedurías por parte de los ciudadanos cuando el ciudadano entienda que es que si el otro no lo hace, me está afectando a mí, entonces hágalo. Las vedurías a veces son antipáticas para unas, pero son muy buenas para el desarrollo social. En eso es indiscutible, pero estamos saliéndonos de la conversación. Albeiro. Gracias, Carlos. No, es simplemente mencionar dentro del tema que están tratando que el decreto de 32 del 2015 por lo que hizo fue, digamos, recoger todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. De hecho, es el reglamento único del sector trabajo, ¿cierto? Uh-huh. Y cuando uno lo mira desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial, hay unos cumplimientos en términos legales que todas las compañías tienen que cumplir, como los reportes al ministerio, etc. Otro apunte es que hace poco salió una resolución que definió nuevamente los criterios o la cobertura de las licencias de salud ocupacional para cada uno de los profesionales que tienen relación con eso. ¿A qué voy con estos apuntes? A que si bien hay una normatividad
todavía hay cierta, digamos, incoherencia en las compañías en contratar las personas idóneas para desarrollar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basado en los niveles de riesgo, número de personas y cobertura de su licencia de salud ocupacional. Adicionalmente, ya hace algunos años atrás, el ministerio viene formando, tengo entendido, unos inspectores en seguridad y salud en el trabajo para velar por el cumplimiento de la legislación en esos aspectos. Pero hasta el momento no se ha visto, o por lo menos yo no lo conozco, que se hayan iniciado gestiones entre de la entidad competente, Ministerio de Trabajo, frente a las compañías, para darle cumplimiento pues a todo lo que es el tema sancionatorio desde el punto de vista administrativo, civil y penal. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo prepararse, digamos, de una manera más idónea frente a una posible visita del Ministerio de Trabajo para el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con la legislación, dado que a veces las compañías desconocen que incluso, aparte de ser sancionadas económicamente, pueden ser cerrada su instalación de manera temporal o definitiva por estos cumplimientos? Entonces, también cómo crear esa conciencia de las organizaciones y entender que es desde el punto de vista también de responsabilidad social empresarial el cumplimiento de todos estos temas. Gracias. Yo pienso, yo ahí tengo, perdón, como una observación crítica, diría yo, al mecanismo de exigibilidad y al nivel de exigibilidad. Yo pienso que hay hoy día una hiperinflación normativa, por decirlo algo así, pues algo así. Ah, bueno. Es un tema desbordado, porque claro, pues no nos digamos mentiras, pues yo no sé, con todo el respeto que merecen los entes de control, de alguna manera, igual que pasa con la fiscalía, eso no pasa solo acá en Colombia, sino que no es sino ver, por ejemplo, ver una serie estadounidense donde a los fiscales los miden en sus sanciones por el éxito que tengan en las condenas. Eso lo vemos en las series digamos, de Netflix, cualquier serie como Suits o como Billions, algo así, pues donde uno puede ver la realidad de los entes de control más allá de la apariencia, y es que muchas veces ellos los miden por los resultados. Pues digamos que en ese sentido, perdóneme la analogía tan macabra, pero podrían ser casos como de que análogos al tema de los falsos positivos. Digamos que se les imponen políticas de rendimiento tal y tan altos que están todo el tiempo exigiendo y actualizando la normativa, porque pues en últimas, la verdad, en muchos casos uno dice, ¿será que les conviene hasta cierto punto sancionar? Porque es que yo estoy viendo que están siendo demasiado meticulosos en lo que me están exigiendo, y lo que dice quien intervino, pues es que obviamente te queda muy difícil actualizarte permanentemente porque todo el tiempo te están cambiando la regulación. Entonces, claro, eso se vuelve muy difícil porque en paralelo tú no tienes, claro, si estás enfocado en el mundo del sistema y la seguridad en el trabajo, pues tú dices, ¿por qué la empresa no es más consciente de que tienen que cumplir los estándares y dedica más esfuerzos? Pero si eres el gerente y te están exigiendo Sagrilab y cada año lo cambian, te están exigiendo disposiciones tributarias que cada reforma y en los intermedios te obligan a cambiar y ajustar tus temas normativos, y si exiges también programa de transparencia empresarial y al mismo tiempo tienes que reportar tus estados financieros y tener tus libros en orden, porque si no la Superintendencia de Sociedades te va a sancionar, hacer tus aportes bien, porque si no viene la UGPP y te sanciona. Entonces es una hiperinflación de entes reguladores, diría yo, todos vía ejercicio del derecho administrativo sancionador, que repito, en ese escenario el chance para tú exonerarte de una sanción es mínimo, porque es cumple, no cumple. Tú puedes decir, mire que cumplí medianamente y mire mis esfuerzos, o mire que voy a cumplir. Eso es lo máximo que puedes hacer en una respuesta a un requerimiento, o pues alegar una nulidad o un tema procesal en el ejercicio. Pero ellos mismos muchas veces conocen en la doble instancia vía recurso de reposición si es que tú interpones un recurso a la decisión.
ellos mismos son quienes investigan, acusan y a la vez te están diciendo cuáles van a ser esas normativas que tú tienes que seguir. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Que en ese ejercicio desbordado del derecho administrativo sancionador actualmente, lo que se genera es una confusión altísima para el empresariado y además, pues muchas veces resultamos en unos ejercicios sancionatorios rayando con lo arbitrario o con un poco, digamos, con un poco el abuso, una sanción, digamos, por temas de datos, una sanción por temas de infracción a la propiedad industrial. Mira que es que en todas las dimensiones hay un potencial ejercicio sancionatorio vía administrativo sancionatorio, donde no tienes que demostrar una culpa. Usted manda un requerimiento, venga, mándeme la información. Ah, no tiene esto, listo. Sanción, amonestación, que no implementó esto. Entonces se vuelve muy difícil el ejercicio. Esa es como la observación que tengo yo. No tanto es una crítica de la empresa, sino que yo pienso que más bien podría ser una crítica hacia el legislativo y a los entes de control que pues muchas veces exageran un poco. Diego, parafraseando a uno de mis socios, que dice que primero disparan y después preguntan si hay gente, que así son las superintendencias, que primero disparan y después preguntan si hay algún herido. Y después la carga de la prueba siempre termina en uno y entonces uno tiene que salir es como a defenderse. Pero reencauzando la conversación en el contexto normativo, hay un tema y es, un gestor de riesgos no necesita ser abogado, eso está claro. Así como ser oficial de cumplimiento tampoco necesita ser abogado. Pero los dos profesionales, el de riesgos y el oficial de cumplimiento, sí tienen que tener y entender bien el marco normativo y legal para poder generar alertas sobre el cumplimiento. Ese tema del cumplimiento, me parece que es importante en este tema de contexto normativo legal. ¿Cómo se construye una adecuada planeación del entorno legal, Diego? Bueno, yo pienso que no logras hacer una debida planeación si no entiendes. Entonces, lo que dices del profesor Mocus es comunícase, entiéndase y cúmplase. Claro, tienes que lograr que el empresario entienda la normativa y ahí vamos al comentario que nos antecede. ¿Cómo logro yo generar como ente regulador una comunicación efectiva para que todo el mundo conozca las nuevas regulaciones? Por ejemplo, la DIAN es bastante efectiva en ello, tiene bastantes programas de difusión, algunas superintendencias, porque no nos digamos mentiras, hay unas superintendencias mucho más, de mucho más caché que otras, por decirlo así. La superintendencia de sociedades y la de industria y comercio son como las más play, digámoslo de alguna manera, porque tienen informativos, tienen espacios institucionales, tienen programas de YouTube, redes sociales. Entonces es un ejercicio que requiere como una inversión más igualitaria, porque si yo estoy en el sector real y pues necesito cumplir una disposición de las supersociedades, es más probable que me entere que si estoy en el sector transporte, que no tiene tantos recursos de comunicación. Entonces, planear la gestión de riesgo implica comprender, pero también estar alerta del contexto. Y lo segundo que es necesario es la identificación del contexto. Yo tengo un contexto interno y tengo un contexto, digámoslo, pues que no sería como contexto tal, pero tengo unas características internas. Y claro, todas las normativas me influyen tanto en la parte externa como en la parte interna. Entonces, un ejemplo, por eso es que hablan que hay distintos tipos de riesgo legal también. Empecemos por ahí, perdón, me devuelvo un poquito. Existe, por ejemplo, el riesgo de naturaleza extracontractual, que es un riesgo derivado, digamos, de temas y cuestiones que no necesariamente pasan por un contrato o el incumplimiento del mismo. Pero existe también, en ese escenario estamos, por ejemplo, en tema de derechos del consumidor, en datos personales, donde hay una norma dispositiva, ¿sí? En la cual, imperativa, en la cual yo me muevo
pero no necesariamente incumplo la normativa y soy meritorio de una sanción administrativa, sino que hay una reclamación extracontractual o contractual, digamos, en la medida en que ahí va el otro tipo de riesgo, si estoy en un escenario de compra, digamos, con un consumidor final, o extracontractual, por ejemplo, si tengo un usuario vía sitio web de un tema de datos personales. Entonces, allá vamos en dos tipos de riesgos legales. También está, por ejemplo, el riesgo de cumplimiento como tal, que es en lo que estamos enfocados, que ese riesgo de cumplimiento puede ser de normas o de contratos, ¿cierto? También se subdivide en dos. Pero, digamos, hay un riesgo que yo catalogaría como interno, aunque algunos lo llaman constitutivo y extintivo incluso, que tiene que ver con la operación y con el tema de la identidad jurídica y lo que pasa en el interior. Muchas veces somos muy cautelosos para identificar un normograma y para ver las normas y para todas estas cuestiones, pero descuidamos totalmente lo que ocurre en nuestro interior. No miramos que tengamos unos estatutos con unos mecanismos de resolución de conflictos efectivos. No miramos que hayan unos estatutos que nos permitan, por ejemplo, generar unas dinámicas de gobernanza y de gobierno corporativo acordes con nuestras necesidades. No nos digamos mentiras que pues nosotros que estamos en el tema de asesoría empresarial vamos a revisar los estatutos y son en el 90% una minuta que está disponible en internet. Entonces, por ejemplo, si Carlos y yo constituimos una sociedad y nos vamos con el 50% de participación, nos va muy bien en el proyecto y a los 10 años de vida del proyecto, Carlos decide que va a volverse pintor o escultor y él ya no quiere estar inmerso en el mundo corporativo, pero y quiere liquidar y yo no le quiero comprar, entonces él quiere votar con su 50% una liquidación y yo quiero seguir, entonces estamos en una situación de bloqueo, ¿cierto? Eso pone en riesgo y en jaque el proyecto mismo porque mientras nosotros resolvemos jurisdiccionalmente esa controversia o en un tribunal de arbitramiento que son también demorados, pues vamos a generar en que hay mal ambiente en el negocio, riesgo porque podemos no contar con capital de alguno de los socios que no quiera invertir en un momento de llamado a capitalizar, no vamos a contar con mayorías para toma de decisiones, se va a volver un dolor de cabeza el socio que quiere, digamos, que el proyecto no continúe ejerciendo derechos de inspección, obligándonos a pagar honorarios de abogados para asistir a una asamblea que se vuelve muy tensa, litigios por impugnación de actas de asamblea, mejor dicho, eso se vuelve un dolor de cabeza también para el administrador, para el representante legal, porque a él sí le cabe responsabilidad penal, administración desleal, ¿cierto? Es un delito que hace poco hubo la primera sentencia de la Corte Suprema al respecto. Entonces, son cosas que muchas veces no miramos bien porque nos preocupamos mucho en el contexto externo. Entonces, yo diría que no solamente es el contexto normativo, o sea, el ámbito y el espectro del contexto de la gestión de riesgo legal implica un contexto normativo, pero también un contexto obligacional derivado de los contratos, que no son, digamos, normalmente normas en el sentido lato. Pues dicen que los contratos son ley para las partes, pero digamos que uno cuando piensa en contexto normativo piensa en normas y no tanto en obligaciones contractuales. Y también tenemos que revisar los riesgos internos, porque es que esos pueden ser potencialmente más difíciles de sobrepasar que una multa o una sanción administrativa derivada de un incumplimiento externo. Entonces, ¿cómo construir una debida planeación legal? Pues entendiendo que tienes una multiplicidad de factores legales. Por ejemplo, en el contexto interno necesitas tener conocimiento de derecho societario, pero también necesitas tener conocimiento de derecho laboral, civil. Ya cuando revisas el contexto de la actividad empresarial, ahí es que vas a mirar también lógicamente comercial, civil, pero vas más allá, entonces entiendes su contexto. Si estás construyendo necesitas saber de urbanismo, si estás en TI necesitas saber datos personales, protección de propiedad intelectual y toda esta cuestión que tiene que ver con el giro ordinario.
Y cuando estás ya mirando, digamos, el contexto que no necesariamente tiene que ver con la actividad, pero que también supone un factor regulatorio externo, pues tienes que ir a mirar gestión y compliance de riesgos penales, gestión de riesgos ambientales, gestión de riesgos tributarios. Entonces, por eso el reto para el departamento legal es que tiene que volverse cada vez más interdisciplinario. Por eso yo no creo en mi título, porque mi título dice que yo soy magíster en Derecho Empresarial, pero empecé diciendo, bueno, ¿y eso es qué? Es depende de la empresa donde yo esté, que tengo que ser consciente de mi contexto normativo y de mis riesgos legales. Entonces, entender, conocer, ¿sí? Y asumir el reto permanente de investigar, ¿sí? De nutrirse de los gremios, de nutrirse de lo internacional, ¿cierto? Las competencias tienen que trascender el sistema jurídico colombiano, como ya lo explicamos al principio, y entonces hacer una debida planeación del entorno que nos lleva a una de las herramientas es el normograma. Implica, por ejemplo, bueno, vamos desde afuera hacia adentro. Estamos, por ejemplo, haciendo temas de datos, entonces, temas de propiedad intelectual, entonces vamos a mirar Convención de Viena, NISA, toda esta cuestión que tiene que ver con los derechos de autor también, los tratados a los cuales, entonces vamos desde arriba hacia abajo y también ya miramos, bueno, miramos el entorno de la actividad, ahora vamos más allá, vamos a mirar cómo estamos en el marco situacional nosotros, cómo estamos como socios. Existen múltiples herramientas, no solo tiene que ser acuerdos, digamos, no solo tienen que ser estatutos y reformas estatutarias. Existen, por ejemplo, reconocidos en el ordenamiento acuerdos de accionistas. Socios, por ejemplo. Acuerdos de socios, acuerdos parasociales lo llaman en España, que son acuerdos de accionistas, que cada vez se han vuelto más flexibles en nuestro ordenamiento. Eso nos permite regular, por ejemplo, entrada de capital externo vía, por ejemplo, opciones como el vesting. Bueno, esos son ya temas de gobierno corporativo y de ajuste interno que nos permita hacer una gestión de riesgo eficiente. Entonces, el normograma, claro, pues yo creo que acá todos lo hemos interiorizado porque todos hacemos gestión y casi todos los sistemas de gestión de riesgo tienen normograma. Tiene una columna que dice ley, año, descripción, encabezado, de pronto un sitio, un enlace, un hipervínculo. Después, pues la recomendación mía, si me estás pidiendo un ejemplo práctico, si tenemos tiempo, de pronto te puedo proyectar un ejemplo gráfico para que la gente de pronto no familiarizada lo vea. Y en el ejemplo, pues básicamente uno puede ver que no es una tarea tan compleja. Es decir, tenemos que hacer un ejercicio como en todas los sistemas que vienen, digamos, de estas matrices y de estas dinámicas. Perdón que no encuentro espérate, acá está, ahí lo están viendo. Sí, claro. Perdón que no lo estaba viendo. Acá, miren, esto es, digamos, lo que les estaba diciendo. Idealmente segmentarlo por contexto general, por ejemplo. Ya voy al contexto sectorial acá. Esto es un ejemplo, pues, que tomé de un normograma de una actividad de construcción. Entonces, ya en el sectorial tienes, por ejemplo, regulaciones en materia de vivienda. Acá, como decía, hay una columna para decir qué tipo de regulación es, la identificación, el epígrafe, porque te ayuda a identificar, o el área de impacto. Tiene dos metodologías ahí distintas, porque lo tomé el ejemplo de dos, para que ustedes vieran que no hay una única forma, digamos, de presentar un normograma, sino que tienes que encontrar la más eficiente y la que sea más funcional para ti. A mí, ¿qué me gusta incluir aquí al final?
que eso tiene que ver, por ejemplo, con ya con un tema de plan de tratamiento y mapas de calor, el estatus de cumplimiento de esta normativa. Entonces, por ejemplo, yo voy al tema de competencia, actos restrictivos de la competencia que están acá en primera columna. Entonces, bueno, yo me preocupo porque en mi empresa estemos cumpliendo, por lo menos el asesor jurídico conoce de esa normatividad de temas de actos restrictivos de la competencia. Si no hemos hecho nada, pues estará en rojo, pero si hemos hecho algún tratamiento o una evaluación, pues estará en naranja y así sucesivamente como una matriz de riesgo normal, pues de las que ustedes están familiarizados y un responsable. Pues digamos que ese es un ejercicio que implica asignar unas responsabilidades, lógicamente. Creo que ibas a intervenir ahí en algo. No, que te iba a contar que nosotros, por ejemplo, con algunos clientes, pues como el reto del tema del normograma es también lograr distribuir digamos, qué nivel de riesgo se encuentra la organización con respecto a cada una de las normas. No solamente en el tema de cumplimiento, sino en el tema de cómo es eso en el riesgo como riesgo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una norma, cualquiera que sea, tienes que entender, desde el punto de vista de cumplimiento, tienes que entender que esa norma trae unos riesgos implícitos, que no son solamente el cumplimiento, pero al mismo tiempo esa norma es un tratamiento de un riesgo. El que sea tratamiento de un riesgo ya hace que uno pueda llevarlo a un nivel distinto en donde pueda clasificarlo en si es un riesgo estratégico o es un riesgo táctico, y si es un riesgo estratégico, pues entonces qué controles estratégicos tienes para ese riesgo o cómo eso se traduce en protecciones para la organización. Eh, yo puedo hacer una cosa aquí que odio hacer en conversatorios, pero sí me parece que es importante para ilustrar en el tema de contexto hacer esto. Déjame, yo voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles una cosa. Por ejemplo, la relación que hay entre la norma, que es esta, ¿cierto? Se están viendo en mi pantalla. Que hay unas categorías, unas subcategorías. ¿A qué tipo de norma? Pues va a poner que es un decreto, va a poner un número, que alcance, si es quién la emite, cuál es el objeto, tal cosa. Pero más allá de tener ese normograma como lo tienes en Excel, es poder llevarlo a este nivel. ¿En qué proceso se aplica? ¿En qué proceso se aplica y qué riesgos trata la norma? ¿Cierto? Por ejemplo, si yo tengo una licencia, que es una norma, una licencia de bomberos, la licencia municipal de bomberos, que es común en todos los países de América Latina. Para que te den una licencia de funcionamiento tienes que tener un concepto técnico del cuerpo de bomberos, de que tú cumples con todas las normas de seguridad humana. Entonces, esa, esa inspección, ese cumplimiento en realidad le aplica al tema de incendio y le aplica al tema de gestión de riesgos de desastres. Entonces, cuando tú hablabas de conciencia, de cómo ser conscientes alrededor del tema, pues es poder hacer ese relacionamiento con los riesgos que eso implica, ¿cierto? Las categorías de riesgos y si esos riesgos tienen unos controles dentro de la organización, obedecen a unos riesgos operativos y aplica a distintos tipos de negocio o a distintos tipos de procesos, porque digamos que hay unos cumplimientos que se aplican en tesorería, otros que se aplican en qué sé yo, pues, o sea, hacen parte del universo
del universo de cosas que hacemos todos los días en las organizaciones, pero no sabemos dónde encontrarlos. Esa era como mi observación con respecto a lo del normograma que acabas de mostrar, ¿cierto? Que es saber dónde lo encuentro para consultarlo, pero también qué riesgos me trae y qué Claro. riesgos qué riesgos me causa, que es el de cumplimiento, ¿cierto? Pero qué riesgos me trata. Claramente esa observación es muy relevante y creo que tienes razón, porque es que el mayor riesgo de un normograma para hacer una gestión de riesgo es dejarlo estático y nunca más volverlo a mirar. Y también eso que dices es muy cierto, pues que es algo que uno ve frecuentemente, normas derogadas, o que básicamente hacen el normograma, implementan un normograma y no lo están revisando. No hay normas, por ejemplo, que son totalmente irrelevantes. Hay otros en los cuales se condensa información que finalmente, pues sí, obvio, hace parte de un sistema jurídico importante, pero uno ve, por ejemplo, que meten todos los artículos de la Constitución prácticamente. Entonces, el dilema allí es encontrar y afinar la selección de las normas que puedan ser relevantes para hacer una gestión efectiva y para lo que tú dices, asociar ese riesgo legal con el tratamiento, porque, por ejemplo, eso está en Basilea, en el convenio de Basilea desde 2004, me parece, que dicen que la gestión, el riesgo legal hace parte del riesgo operativo, pero tú mismo has dicho que eso no solamente, digamos, es eso, porque pues si tú tienes un escenario, por ejemplo, en el cual una de las sanciones administrativas es la publicidad, por ejemplo, tú has visto cómo le dan de publicidad a las sanciones por infracciones del tema de los carteles, de la contratación, tema de que el cartel de los pañales, que el cartel de todo eso. Entonces ya raya con un riesgo que no solamente es operacional, sino que es reputacional también. Claro. Entonces tienes que hacer un análisis transversal de todos los riesgos que tú estás tratando a partir de una comprensión de las causas y las consecuencias. Entonces, por ejemplo, redundando pues en la idea, si tú vas a la ISO 31022, que es la de gestión de riesgos legales, vas a encontrar que el sistema te dice que los estándares no distan mayormente de lo que tú tienes que hacer en un sistema de gestión de riesgo legal, que es identificar contexto, que es lo que estamos tratando de conversar hoy, cómo hacerlo, identificar los riesgos, que ya vamos para allá, que quiero que cerremos con eso, que para que quede también como en ejercicio práctico y sepan cómo hacerlo, identificarlos, medirlos también, después hacer un plan de tratamiento, divulgarlo, estarlo monitoreando. La ISO, digamos, de gestión de riesgo es de la familia de las 31.000 que tienen una metodología muy similar. Entonces, cuando estamos hablando de un debido, digamos, plan de tratamiento y una asociación de esos riesgos legales, tenemos que estar atentos y sobre todo estar capacitados más, pues, tanto en competencias jurídicas como en competencias de gestión. Es como un complemento ineludible y tú me decías ahora, claro, es que no todos los que hacen gestión de riesgo legal tienen que ser abogados ni los oficiales de cumplimiento ni siquiera, pero sí que es verdad que deben tener un diálogo muy fluido con el departamento legal, que es el que le va a ayudar, y eso lo dice la 31.022, le va a ayudar y le va a proporcionar los insumos para hacer su tratamiento, le va a ayudar a identificar, le va a ayudar a estructurar las matrices las matrices de gestión de riesgos legales, que para allá, si me lo permites, es donde quisiera dirigirme ahorita. ¿Listo? Dale. Mientras buscas ahí, yo quiero contarles dos avisos parroquiales porque el reloj va caminando. El primero de los avisos parroquiales es que estamos trabajando con el Colegio de Abogados de Medellín. Tiene 100 años el Colegio de Abogados de Medellín.
hacer en conjunto con ellos una certificación para oficiales de cumplimiento, no SARLAB, SAGRILAB, no, una certificación para oficiales de cumplimiento, apoyados con la gente también de APLUS. Y es un trabajo que estamos desarrollando. Se los puedo contar porque ya, digamos que estamos ya pasamos la etapa de prefactibilidad y entonces ya estamos trabajando en desarrollar módulos y esas cosas para hacer esa certificación en oficiales de cumplimiento. Sería más o menos para octubre, que arrancaría, pero eso pues es para finales de este año y principios del otro. Pero es un tema que hoy que estuvimos con el presidente del Colegio de Abogados de Medellín, estuvimos conversando. Lo haremos virtual, entonces también tendrán esa oportunidad. Dale, Diego. Me parece muy interesante la propuesta porque claro, acá lo que decíamos ahora es que el mundo del compliance ha ido integrando el ordenamiento vía imposición normativa, pero en ciertos sistemas específicos. Empezó con el sistema de seguridad en el trabajo, implemente un sistema. Después fue a SARLAB, ahora está en programa de transparencia, ya se metió con tema de datos personales. Entonces se vuelve un tema de que es muy difícil tú articular esos sistemas e incluso si no sabes ponerlos bien en sintonía, puedes generar cortocircuitos entre los mismos. La idea que es tener una persona bien capacitada como oficial de cumplimiento, porque esa es una profesión que existe en Europa, en Estados Unidos, es una carrera específica donde, claro, tienes que adquirir competencias de temas jurídicos, pero también administrativos, gerenciales, financieros y etcétera. Entonces me parece muy interesante la propuesta. Bueno, quiero cerrar de pronto la intervención, que ya se nos acaba el tiempo, con este instrumento práctico. Pues obviamente no es pues nada del otro mundo, es digamos una aproximación a una matriz en Excel bastante pues rudimentaria, pero pues es porque no todos contamos pues con herramientas tecnológicas. No me estás echando la vaina, pues. Sí, no, claro, no, digo porque es cada vez más frecuente encontrar herramientas mucho más eficientes que esta, pues que es rudimentaria, pero lo que quiero es mostrar que no es algo tan difícil de hacer, porque no todos tenemos competencias de informática. Entonces, vamos a mirar que aparte del riesgo, digamos, desde el punto de vista del entorno normativo, lo podemos gestionar vía matriz de riesgos legales, pues claramente acá tenemos la estructura, por ejemplo, clásica de lo que nos dice las 31.000, digamos, acá los hice también a manera de ejemplo, la identificación del evento de riesgo, por ejemplo, una reclamación no resuelta de un cliente por un producto defectuoso, si estoy en temas del estatuto y del derecho del consumidor. Las causas, ¿cuáles son? Allá hay unas causas, por ejemplo. Entonces, pues claro, puede derivar de un factor de calidad del producto, pero por supuesto que tengo que conocer el estatuto del consumidor para darle una respuesta oportuna dentro de los términos, por los canales que son, respetar los términos mínimos de garantías de los productos. Entonces, tengo que entender y conocer la norma. El desconocimiento de ella, por supuesto, puede ser una causa de un evento de riesgo. Las consecuencias, pues claro, puede haber una sanción, pero también hay de por medio indemnización de perjuicios, daño reputacional, porque ahorita cualquier cliente insatisfecho, digamos, puede hacernos un tema en redes sociales. Aquí vamos a clasificar según ahorita les dije si es extracontractual o si es de cumplimiento. Aquí podría haber una mixtura de pronto entre el tema extracontractual, un riesgo litigioso y también pues hay un tema reputacional y pues no sé si operativo, porque por ejemplo una reclamación no alcanza digamos a impedir que haya un cese o una disminución pues como muy relevante de mi operatividad, pero pues sí que implica un desgaste, entonces también cabría ahí hacer un tratamiento transversal entre reputación,
operatividad y demás. Es un riesgo, por supuesto, que viene de una contraparte, viendo como la metodología también si es, digamos, de interno o externo. Acá también puede haber una fuente de riesgo que puede ser o del cliente insatisfecho o del producto defectuoso. Vamos a calificar el impacto, la probabilidad en una escala de 1 a 5 para calcular, por ejemplo, el riesgo inherente. Estoy yendo un poco rápido porque pues estamos en un entorno capacitado en estos, en Y hay gente que tiene levantada la mano. Ah, bueno. Hay gente que tiene levantada la mano. Diego, Albeiro. Otra vez yo, hombre. Ah, pero no. O sea, es que ni No, Enrique, que es tan activo, escribiendo, ni Claudia Palacio, ni Carlos Mauricio, que también habla muchas veces en el conversatorio, ni Marco Guevara, que también está con nosotros, se han decidido hablar. O sea, este espacio es para que hablen con el invitado, pero pues el que levanta la mano le damos la palabra. Entonces, dale, vale. Albeiro. No, es que es un tema muy apasionante. Simplemente es como mencionar que a veces las compañías asumen unos riesgos por el conocimiento, por ejemplo, de sentencias que en un momento determinado pueden poner en riesgo la misma compañía en algún aspecto. Entonces, sale la sentencia, llega el funcionario con sentencia en mano y uno, uy, madre, ¿eso cuándo salió? Resulta que salió hace un mes, hace 2 meses. Y no estamos muy atentos a esto. Entonces yo creo que hay que poner de cierta manera un poquito como ojo de lupa para que no se desconozcan ese tipo de aspectos normativos. Sí, es cierto, es Sí, cierto. O señores, sea, ahí el comentario es muy, muy relevante, doctor, porque justamente se me viene a la cabeza el tema, una sentencia que, digamos, tiene que ver con el tema de la conservación documental y, digamos, la información laboral. Normalmente uno tiene en las prácticas de archivo la tendencia, pues, a eliminar, lógicamente, después de cierta temporalidad, pero ahí le están dando un alcance vía jurisprudencial. No me acuerdo bien si fue en sede de Consejo de Estado o en casación laboral, que casi obligan a conservar la información de los empleados de manera vitalicia o a 80 años como está en temas de laboral administrativo. Entonces, claro, eso tiene que ver vía jurisprudencial con una alteración de nuestra dinámica corporativa, que es el esquema de archivo, porque si no estás cumpliendo con esa obligación de generar ese archivo por la periodicidad que te obliga, que ya casi la están extendiendo a de por vida, entonces pues tienes el deber legal de reconstruir esa información y eso se te puede volver un dolor de cabeza muy grande y exponerte pues lógicamente a una sanción y a unos perjuicios. Entonces, muy relevante el comentario. Estaba también, bueno, no voy a detenerme acá, pero pues, por ejemplo, la reclamación del cliente puede ser un evento, pero también un tema de incumplimiento de una obligación contractual con un proveedor. Mejor dicho, vamos a identificar nuestro contexto interno y externo, nuestra actividad operacional y pues como todo o casi todo implica una interacción con un acto, hecho o negocio jurídico, pues vamos a tener que hacer una radiografía de nuestra operación y pues identificar pues los eventos de riesgo con sus causas, consecuencias y articular nuestro plan de tratamiento conforme nos lo indica pues la metodología que todos conocemos de las ISO 31000. Pero aparte digamos del contexto normativo, estamos tratando, pues eso no es algo digamos nuevo, ni me lo inventé yo, ni mucho menos, pero hay también uso recurrente de matrices de riesgos contractuales. Eso se utiliza mucho en el sector público, perdón. Es una matriz que básicamente te orienta a ti no solamente en cuanto a los riesgos jurídicos, sino al marco situacional desde el contrato como un instrumento de interacción. Me explico en palabras más sencillas. Tú en un contrato, pues si nos vamos desde el encabezado hasta las cláusulas, tienes que
primero hay un riesgo de que estés contratando con alguien que no tenga las calidades. Entonces, claro, hay un riesgo, por ejemplo, de verificación de idoneidad de la parte que está contratando. Eso sería un riesgo legal. Pero también, por ejemplo, hay un riesgo en la cláusula del precio, el pago. ¿Cómo vamos a pagar? ¿Y eso qué impactos tributarios tiene? Entonces, según cada contrato, tú podrías ir y ser tan exhaustivo de aplicar una matriz contractual a cada contrato, pues obviamente si eres Tigo o una empresa de telefonía o Claro, pues no vas a poder aplicar una matriz contractual a todos tus contratos con tus usuarios, pero conocemos todos empresas que su vida y su actividad depende exclusivamente de 1, 2, 3, 4 grandes contratos. Entonces, la gestión, no hay única metodología para realizar una gestión de riesgo legal. Esa es la idea que yo quiero que se lleven. La metodología puede pasar o por hacer una matriz de riesgo legal, digamos, segmentada por departamentos o ampliada a la panorámica general de la actividad de negocio, o ser tan, digamos, con un enfoque tan microscópico que vaya hasta aplicar una matriz contractual a algunos contratos, valga la redundancia, pues a los cuales sea meritorio hacerles un seguimiento. Hablando de las formaciones y las características propias, digamos, que hay en otros ordenamientos, es muy, muy interesante una formación que hay en Europa que son básicamente técnicos en hacer seguimientos, pues son como, no sé muy bien cómo se traduce, pero tú delegas una persona que sea la única encargada y responsable de velar por un ámbito, digamos, de ejecución, desde la parte precontractual, o sea, antes de que firmes el contrato, hasta la ejecución e incluso obligaciones que se extienden al término del vínculo contractual. Por ejemplo, deberes de confidencialidad, por ejemplo, salvaguarda de información, abstenerse de hacer actos de competencia con esa persona que firmaste de manera permanente. Entonces, hay unas formaciones y pues sería muy interesante, así como se capacitan oficiales de cumplimiento como que estén en capacidad de administrar varios sistemas, generar una capacitación específica para que hayan, como hay en las entidades públicas casi siempre, auditores de X o Y contratos que se encarguen, digamos, de administrar riesgos legales derivados de un negocio en específico. Entonces, ahí digamos que quería como cerrar por lo menos la proyección de las herramientas prácticas que quería que ustedes tuvieran, digamos, por lo menos un brochazo, pues puede haber imprecisiones ahí en las que hice, porque las hice solo como a manera de ejemplo, pero pues la idea primero es evidenciar que no hay una sola metodología, o sea, hay muchas formas. En esto es importante también ser muy creativos, o sea, rigurosos, pero creativos. Y también, pues, que digamos es algo que no necesariamente requiere de un conocimiento muy, muy, muy profundo digamos, de todo la normativa. O sea, tú lo puedes hacer con una asesoría que contrates o con el departamento legal tuyo, pero pues no es que sea tampoco física cuántica, porque si estamos familiarizados con esa dinámica, por ejemplo, de matrices, de mapeos de calor, de planes de tratamiento, pues yo pienso que es un ejercicio que se puede lograr y ese es el mensaje pues que uno quiere transmitir, que es algo como de muy necesario y que es algo pues que está potencialmente al alcance de todos los gestores de riesgo. Diego, muchísimas gracias. Yo siento que cumplimos el objetivo. Esto es una cosa súper amplia, pero que de todos modos tratamos de abordar de la mejor manera posible y comprehender con H intermedia todos los temas. Te quiero invitar para un próximo conversatorio para que hablemos de riesgos legales. O sea, ahí sí como para que aterricemos el tema, porque la norma ISO 31022 es una norma muy nueva. Pocas personas la han desarrollado en el cómo, el qué está ahí, pero en el cómo muy pocas personas. Y es una excelente herramienta y una excelente
digamos que ruta para poder resolver este reto. Por lo que a nosotros respecta, en este grupo de certificación de análisis de contexto normativo y legal, está chuleado el tema y muchísimas gracias por haber aceptado el reto, que hacía rato que estábamos, yo te tenía amenazado que te iba a invitar y bueno, por fin me paraste bolas de venir hasta acá. Muchísimas gracias. Tus redes sociales, por favor. Sí, nosotros estamos en las redes sociales, estamos en LinkedIn, Diego Andrés Trujillo García, estoy ahí pues digamos como red personal, en la oficina tenemos sitio web www.parsu.com.co. Ponlo en el chat. Ponlo en el chat. Lo voy a poner en el chat ya Ponlo en mismo el chat. y bueno, no, muy honrado de la invitación, Carlos, y pues espero que hayamos podido tener un brochazo general de este tema de la gestión de riesgo que es apasionante y que es muy enriquecedor para ustedes y ese ejercicio que están haciendo. Muchísimas gracias, Diego. A los que están aquí, recuerden que les dejé en el chat un enlace para que dejen el registro de sus datos para tenerlos como la lista de asistencia para lo de la certificación que les vamos a dar de asistencia al final del ciclo y para que puedan participar en la evaluación que nos va a hacer A+ para la certificación como analistas de contexto. Muchísimas gracias nuevamente. La invitación es para dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a hablar de contexto social. Espero que estén muy participativos. Y bueno, nuevamente saben que esto queda grabado en el blog, pero que hasta hoy van a estar grabados en el blog. Y que van a estar abiertos para que las personas que quieran puedan ver el de contexto político, económico y normativo, y ya de aquí en adelante estarán cerrados para que puedan hacerse simplemente que les mandemos el enlace privado y puedan repetir vía enlace privado el tema. Muchísimas gracias nuevamente. Les recuerdo que en www.sonasegura.com.co está la evaluación de estado del modelo de riesgos, que ya pueden tocar ahí en ese primer enlace, ir al formulario y desarrollar esa evaluación de estado del modelo de riesgos. Es absolutamente gratis. Con eso tienen 1 hora de consultoría de parte del equipo de consultores de Zona Segura para leer los resultados de esa evaluación de estado del modelo de riesgos. Entonces no desaprovechen la oportunidad o compártansela a sus colegas, amigos, coequiperos o empresas a las que ustedes acompañan. Y ya, no queda más sino decir hasta luego. El tiempo de televisión es muy cortico. Y bueno, sobrevivimos, Diego. Muchísimas gracias. Bueno, Voy a cerrar la grabación. dale, que estés bien, hasta luego. Gracias.